Amigos y hermanos, hay un versículo en Proverbios, capítulo 23, que dice así: porque cuáles son sus pensamientos íntimos, tal es él. Come y bebe, te dirá, pero su corazón no está contigo. Repito la primera parte: porque cuáles son sus pensamientos íntimos, tal es él. Un escritor evangélico llamado Wilfred Kent, en una de sus obras, comienza diciendo: el concepto que usted acepte como cierto será el que controle su comportamiento, sea cierto o sea falso. Supongamos por un momento que en el vecindario en el cual usted vive se hayan producido varios robos y usted está solo en su casa. No le gusta estar solo y se siente nervioso por lo que ha ocurrido en la comunidad. Se produce un ruido fuera de su casa. ¿Qué hace usted? Inmediatamente la adrenalina penetra en cantidad desacostumbrada en su sistema circulatorio. Sus ojos se desorbitan, las pupilas de sus ojos se dilatan, cada una de las terminaciones nerviosas del organismo se pone tensa, en alerta, y se movilizan sus músculos en preparación para una acción de emergencia. De inmediato, adopta las medidas defensivas que usted conozca o que estime oportunas. Casi con seguridad, su imaginación le habrá jugado una mala pasada. A lo mejor no hay ningún merodeador, ningún ladrón, ningún intruso. La imaginación y lo que pensamos de nosotros mismos se distorsionan notablemente. Como consecuencia, producen una autoimagen que no es real y no está justificada por la realidad. Nos inmovilizamos y somos de muy poca utilidad cuando vivimos en una actitud derrotista. La derrota no es un atributo de Dios y tampoco de sus hijos. Dios siempre actúa en victoria y quiere que nosotros hagamos lo mismo. Si nosotros pensamos que no tenemos nada que decir, por cierto que no ocuparemos una tribuna pública para probar que nada tenemos que decir. Permaneceremos callados. Si creemos que no es chistoso, seguramente que no vamos a contar cuentos cómicos. Si estamos convencidos de que no tenemos capacidad en lo que toca a las finanzas, claro está que no haremos inversiones. La Biblia dice con toda razón que de acuerdo al pensamiento íntimo de nuestro corazón, así seremos nosotros. ¿Qué piensa usted de usted? ¿Qué cree usted que le va a ocurrir? ¿Qué ha pasado en su derredor? ¿Cuál es la medida de su miedo? ¿Piensa usted que no puede? ¿Cree usted que todos lo abandonaron? ¿Piensa que nada hay que hacer? Todos tenemos necesidad de sentirnos satisfechos de nosotros mismos. Asimismo, todos queremos tener la sensación de ser merecedores del amor, de la honra, del respeto de los demás. Por lo general, juzgamos nuestra autoestima comparándonos con otras personas o con las normas, valores y costumbres establecidos, ya sea en nuestra cultura, en nuestro país. Si alcanzamos el nivel fijado por esas normas y valores, aprobamos lo que somos y sentimos que somos merecedores de respeto. Si no alcanzamos lo que es la norma, lo que es para nosotros el patrón, entonces nos sentiremos despreciados, nos sentiremos frustrados, nos sentiremos mal.
Si yo pienso que no puedo, si yo creo que me faltan fuerzas, si yo me imagino que nadie me ama, que todos me critican, que nadie quiere saber de mí, yo sentiré y viviré a la defensiva. Yo me voy a preparar. Hay gente que responde mal sin usted ofenderle. Hay gente que vive a la defensiva. Hay gente que vive dispuesto a la lucha, al enfrentamiento. ¿Por qué? Porque ellos piensan que todo el mundo los persigue, todo el mundo le quiere hacer un daño y ellos están preparados para enfrentar a todo el mundo, como dijo alguien en la historia. Si el mundo está contra mí, yo estoy contra el mundo. Amigos y hermanos, este método de evaluación es totalmente equivocado, pues podremos hallar valores y pautas que estén más allá de nuestro alcance. Nuestro esfuerzo constante por alcanzar el nivel que nosotros entendemos merecemos o podemos, solo engendra un complejo de fracaso asociado a sentimientos de inferioridad, insuficiencia e inseguridad. No debemos juzgar nuestro propio valor comparándonos con los demás o con valores que ellos hayan establecido. A veces, y sin ajustarnos demasiado a lo que está de moda, a veces nosotros debemos pensar en ser nosotros con las habilidades que Dios nos ha permitido, con las gracias, con los dones, con los privilegios que Dios en su santa misericordia nos ha prodigado. Entonces, cuando nosotros pensamos que tenemos lo que Dios nos ha dado y vivimos una vida auténtica, una vida de nosotros y de Dios, y no vivimos equiparándonos, alcanzando metas que otros han fijado, comprando porque aquel compró, estudiando porque aquel estudió, yendo al extranjero porque aquel fue. Vivimos una vida de zozobra, intranquila, no hay paz, no hay felicidad, a veces ni sueño, porque vivimos incómodos con nosotros mismos, porque no hemos podido alcanzar lo que aquel alcanzó y que se establece como norma, como valor. Pero ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué aquel no puede imitarlo a usted en vez de usted imitarlo a él? Qué bueno es cuando nosotros refrescamos nuestra mente y pensamos en la realidad divina. Amigos y hermanos, la opinión de aquellos a quienes admiramos y en quienes confiamos podría ser muy valiosa. Podría ser muy valiosa, pero y provechosa para proveernos de discernimiento y de capacidad para aprender a diferenciar lo que vale de lo vano. Pero no es el único criterio por el cual nosotros debemos juzgar las cosas. Nosotros debemos tener otros parámetros. Hay otras reglas. Hay otros puntos de referencia a los cuales o de los cuales nosotros debemos copiar y con los cuales nosotros debemos y habremos de examinarnos. La Biblia nos da el verdadero modelo, la verdadera regla, la escala correcta. Y si andamos en comunión más estrecha con quien nos hizo y examinamos más cuidadosamente lo que dice, puede mejorarnos de una manera asombrosa. No hay duda que el apóstol Pedro sabía muy bien lo que decía cuando expresó en su primera carta, capítulo 4 y versículo 19, encomienden sus almas al fiel Creador. Entreguen sus almas al fiel Creador. ¿Dónde comienza la imagen de sí mismo? Inicialmente en la aprobación o desaprobación de nuestros padres. El medio ambiente de nuestro primer hogar también nos impresiona,
respecto de nuestra imagen. Si se nos dice suficientes veces que somos tontos, comenzaremos a creer que somos tontos. Si se nos dice que somos buenos, comenzaremos a creer que somos buenos. Hay niñas o hay mujeres que viven una vida vanidosa y creen que son las mejores, las más hermosas y las más bellas, y viven una vida de fantasía, sencillamente porque desde pequeñas su familia le decía: tú eres linda, tú eres la más linda, tú sí eres bella. Y todo el que la saludaba decía: qué niña tan bella, qué niña tan linda. Pues cuando esa niña tiene uso de razón, cuando esa niña crece un poco, llega a la adolescencia, inmediatamente ella está buscando su espacio en la sociedad. Y su espacio natural pues será reinados de belleza, concursos, para ella demostrar su belleza, para ella compararse con otras. Si a esa niña no la eligen, si a esa niña la dejan en un 15º lugar, esa niña se sentirá frustrada, amargada, y en más de una ocasión, personas a quienes la sociedad no le ha dado el lugar que ellos creen que le pertenece, se han suicidado. Por eso hay que tener su juicio bien puesto y colocarnos en la voluntad de Dios. Aprender que no somos más ni somos menos, sino que somos exactamente lo que Dios quiso que fuésemos. Amigo y hermano, ¿se da usted cuenta de quién es? Usted ha sido hecho a imagen de Dios. Él lo creó exactamente como quería. No lo hizo menos, tampoco lo hizo persona de segunda categoría, tampoco lo hizo el mejor, lo hizo más que nadie. Pablo dijo que somos hechura de Dios en Efesios capítulo 2 y versículo 10. Dios nos diseñó. Dios no solamente nos diseñó como gran arquitecto, como seres humanos, sino como santos en potencia. Deshonramos a nuestro Creador y cuando no somos capaces de vivir a la altura de las posibilidades impresas en nuestro ser, cuando Dios no nos permite, o cuando Dios no nos dejó a nosotros, o cuando nosotros no tenemos el lugar que creemos, entonces peleamos contra Dios. Entonces decimos que Dios fue injusto con nosotros, que Dios no nos atendió. Queridos amigos y hermanos, la mayoría de las personas tienden a desvalorizarse a sí mismas. Piensan espontáneamente que esto es virtud, o se han hecho a esa idea porque en el hogar donde nacieron y se criaron se les enseñó que eran una nulidad, que para nada servían, y ellos se lo creyeron. Han aceptado esto como un hecho cierto y en consecuencia su productividad, su actividad y su posible éxito se han visto obstaculizados, frustrados y nunca han sido cultivados. Una de las mejores ilustraciones de una imagen pobre de sí la encontramos en el Antiguo Testamento, el mejor de los textos de psicología. El pueblo de Israel se regía por una teocracia, es decir, forma de gobierno en la cual los sacerdotes gobernaban con autoridad divina. La monarquía es el tipo de gobierno encabezado por un rey. Los hijos de Israel no estaban conforme con el gobierno de Dios a través de sus profetas y le suplicaron a Dios que le diese un rey. Dios escogió como rey al mejor joven que pudo o que había en las filas del pueblo de Israel. Se llamaba Saúl. De él dice la Biblia que entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Saúl era un mozo apuesto. Sobresalía una cabeza sobre los demás.
En lo que respecta a su aspecto moral, era íntegro y honrado. Era un joven conocedor y potencialmente capaz como dirigente. El profeta escogió al rey y lo presentó al pueblo. Luego lo ungió. De esta manera, el pueblo reconoció que había sido designado por Dios. Llegó el día cuando el profeta Samuel llamó a todas las tribus para presentarles a su rey. Pero antes de hacer esto, concurrió al sitio donde estaba Saúl y le dijo: hoy quiero ungirte como rey. La respuesta de Saúl revela lo pobre o la pobre imagen que él tenía de sí mismo. ¿No soy yo, hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de toda la familia de la tribu de Benjamín? ¿Por qué, pues, me has hecho cosa semejante? Amigos, esta fue la respuesta, de acuerdo a la estima que se tenía Saúl y que tenía de su propia familia. Estás en un error, Samuel, estás equivocado, dijo Saúl. ¿Por qué me hablas de esta manera? ¿Sabes tú quién soy? Vivo junto al camino. ¿Conoce mi familia? No somos nada. Hombre, tú te has equivocado. No era yo. Esa fue la actitud. Eso fue lo que reveló Saúl. Momentos antes de ungirlo, frente a toda la tribu o toda la familia israelita, el profeta ordenó a la tribu de Benjamín que se adelantara. Cuando buscaron a Saúl, no lo encontraron. ¿Dónde se habrá metido? Dijo Samuel. Le dije días atrás que sería escogido como rey. ¿Dónde está? Cayeron sobre sus rodillas, le preguntaron al Señor y el Señor les respondió: está escondido entre el bagaje. Este era el futuro rey de Israel con todo aquel potencial. Había huido a esconderse. Como es su imagen de sí mismo comparada con Saúl, dice el proverbio: de acuerdo a como sea tu imagen íntima, así será tu corazón. 23:7 dice: porque cuáles son sus pensamientos íntimos, tal es él. Tal como nosotros pensamos de nosotros, así seremos. Si creemos que nada somos, nada haremos. Si creemos que somos demasiado, pediremos que nos veneren porque somos demasiado. Entonces, ni una ni la otra. Yo debo creer que soy ni más ni menos que lo que soy, un hijo de Dios, un hijo agraciado por la misericordia divina, un hijo bendecido y rescatado por Dios, una criatura por la cual Jesucristo dio su sangre, una hechura de Dios, una como la niña de los ojos de Dios, dice la Biblia. Eso somos. Yo no soy más que usted, pero usted, amigo oyente, tampoco es más que yo. Somos lo que somos delante de Dios. Y donde Dios nos ponga, la bendición que Dios nos dé, esa será la suficiente. No podemos arrebatarle a nadie, porque no somos mejores que nadie. Somos la imagen de Dios. Somos hijos de Dios y hemos sido escogidos por Dios. No tenemos ninguna necesidad de presentar una imagen pobre, torcida, paralizante de nosotros mismos. El apóstol Pedro diría: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Primera Pedro 2:10. Amigo y hermano, acéptese a sí mismo por lo que es, en estima, amor y respeto por su propia persona. Dios lo creó como quiso que fuese, y así lo ordenó. Para glorificar a Dios debemos tener una imagen correcta de nosotros mismos. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis 1:26. ¿Se da verdaderamente cuenta de que usted fue creado a imagen de Dios? Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Qué lindo. Vamos a quedarnos ahí. En una ocasión más adelante, tal vez Dios nos ayudará a hablar un poco más de estas verdades que tienen que ver con esta imagen que Dios puso,
que Dios permitió, o que nosotros tenemos, o que nosotros conocemos, o que nosotros sabemos. Porque hay gente que vive a espalda de Dios. Hay gente que vive a espalda de sí mismo. Hay gente que vive lejos de la realidad, porque no cree que Dios lo haya bendecido. Porque tal vez no cree que Dios lo ha perdonado, que Dios lo ha ayudado, que Dios lo ha salvado. Por eso nosotros pues vamos a confiar en el Señor y vamos a creer en lo que Él ha prometido. Qué grande es su misericordia, qué grande es su poder. Queridos hermanos y amigos, si después de haber escuchado la palabra explicada del Señor, usted quiere ahora hacer un esfuerzo y comenzar a vivir esa vida nueva, esa vida abundante que Dios tiene para nosotros, yo le invito a un momento de oración y de reflexión. Entrega tu vida al Señor ahí donde estás. El Señor te va a ayudar. Padre, mira a cada oyente, cada persona que en este momento ha estado en nuestra sintonía y cuyo corazón ha sido tocado por el Espíritu Santo. Sálvale, perdónale, recíbele, transfórmale, lávale con la sangre derramada en el Calvario y guárdales hasta que tú vengas o tengamos nosotros que ir. Los dejo en tus manos. Si alguno está enfermo, tócale, socórrele, ten misericordia y devuelve la vida y la salud conforme a su fe. En el nombre de Jesús y por lo establecido en tu palabra, hemos creído. Amén. Dios le bendiga, Dios les guarde, que la gracia de nuestro Señor sea con usted. Asista a una iglesia, crezca en el Señor. Es un consejo de su hermano Ezequiel Molina Rosario. Que el Señor pues le bendiga.